¿Qué onda? ¿Cómo están mis economistas favoritos? Hace más de un mes se cumplió un año del comienzo de la gestión del nuevo gobierno de Milei y hace unos pocos días salió el resultado fiscal de diciembre, lo cual sumado a otros indicadores nos permite hacer un análisis completo de cómo fue la evolución del gobierno a lo largo de este año. La idea de este video es primero analizar en qué estado recibió el presidente del país a la hora de asumir, luego vamos a analizar cuáles fueron esas medidas que fue tomando a lo largo del año y las distintas etapas de su plan económico, viendo así también los resultados y efectos que tuvieron sus medidas y por último ver cuál es el camino que quiere seguir el gobierno hasta el final de su mandato. Cabe aclarar que todo esto sería un análisis desde el punto de vista económico, donde se va a tener en cuenta principalmente las variables macroeconómicas. En primer lugar, el presidente Milei se encontró con un 2023 con una altísima tasa de inflación, que esta alcanzó un 211% durante el 2023, arrancando en enero con una tasa de un 6% mensual, que esta se elevó a un 12,4% para agosto y se mantuvo en septiembre producto de una devaluación de un 25%. Luego esta cayó a un 8,3%, que igual es un número altísimo, y empezó a subir para noviembre, llegando a un 25,5% en diciembre. Hasta algunas consultoras consideran que la inflación viajaba a un ritmo diario de un 1% en la primera semana de diciembre. Esto, si se anualiza, estaríamos hablando de una inflación de un 3.600%. Ahora, esta altísima tasa de inflación tiene su raíz en un crónico déficit fiscal que tenía la Argentina hacia más de una década, que este se profundizó tanto que para el año 2023 acumuló un déficit fiscal de más de 30 billones de pesos a precios de diciembre de 2024, que esto, si lo convertimos al tipo de cambio hoy en día, alrededor de 1.200, estaríamos hablando de aproximadamente 25.000 millones de dólares. Y para que tengamos una idea, las reservas del Banco Central son de 30.000 millones de dólares. Entonces, este sí es un monto significativo para el Estado. Ahora, si recordamos, el Estado tiene tres formas para poder financiar sus gastos. La primera es a través del uso de reservas, la segunda es a través del endeudamiento y por último tenemos a través de la emisión monetaria. Primero, el Estado ya tenía pocas reservas, así que no optó por esta opción. Por otra parte, teníamos el endeudamiento, pero el Estado ya estaba muy endeudado y por lo tanto decidió recurrir a la emisión monetaria. Y esto se puede ver reflejado en el siguiente gráfico, que podemos ver la evolución del crecimiento de la base monetaria, cómo esta iba creciendo a lo largo de los meses hasta el punto que en noviembre creció un 24%. El problema del incremento de la base monetaria es que genera una mayor oferta de billetes, que esto genera así una tendencia a que los precios suban, generando así inflación, que fue lo que vimos antes. Entonces acá encontramos la relación entre el déficit fiscal, la forma en que fue financiado y cómo esto genera inflación. Pero el gobierno anterior, para evitar que el incremento de la base monetaria genere tanta inflación, lo que buscó fue una forma para absorber estos pesos que sobraban. Y esto lo hizo a través de unos instrumentos financieros llamados las LELIQ. Estas LELIQ básicamente lo que hacían era pedirle prestado dinero a los bancos para así guardar esos pesos y para que no salgan en circulación a la calle. Pero para que estos bancos les presten al Banco Central, lo que este hacía era devolverles este dinero con una tasa de interés que era más alta que el ritmo de la inflación, para así poder incentivar a los bancos para que dejen este dinero guardado. El problema de esto es que generaba una constante acumulación de esta deuda dentro del Banco Central que iba creciendo todo el tiempo, que era una bomba de tiempo, porque si en algún punto estas LELIQs, que son pasivos remunerados, podían generar tranquilamente una hiperinflación. Javier Milei asumió el 11 de diciembre de 2023 con la propuesta de llevar a cabo un modelo económico el cual tenía sus bases en un plan de estabilización, que tiene como uno de sus objetivos principales la eliminación de la inflación. Y este plan económico lo separó en tres etapas, teniendo como objetivo de su primera etapa el fin del déficit fiscal. El ministro Luis Caputo anunció al día siguiente una serie de medidas, siendo así la principal la devaluación del dólar, que pasó de más de 400 pesos a valer 800 pesos, es decir, de alrededor de un 100%, para más también estableció que iba a haber una devaluación mensual de un 2%. Por otra parte, también se anunció el incremento del impuesto país, que iba a pasar de un 7,5% a un 17,5%. Estas dos medidas fueron principalmente para mejorar la balanza comercial, porque los exportadores podían traer esos dólares del exterior y cambiarlos por el doble que lo cambiaban antes. Pero además también tenemos que este impuesto país que aumentó afecta a las importaciones, así se encarecen. Entonces, como se encarecen las importaciones, hay una menor demanda de las mismas y por lo tanto se necesitan menos dólares para importar y se obtienen más dólares de la exportación, debido a que el campo ahora tiene un mayor incentivo para vender sus productos en el exterior. Por otra parte, relacionado al gasto público, tenemos la reducción de los ministerios, que pasó de 18 a 9 ministerios, y la reducción de secretarías, que pasaron de 106 a 54. Por otra parte, también se estableció la reducción
reducción de las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias, que básicamente son las transferencias que se hacen por afuera del plan establecido de coparticipación. Por otra parte, también tenemos un fuerte recorte en la obra pública y además también se estableció que no se iban a comenzar nuevos proyectos de obras de infraestructura por parte del Estado, sino que esto iba a estar en manos de los privados. Por otra parte, también hubo un fuerte recorte en los subsidios de energía y transporte debido a que se estaban sosteniendo artificialmente precios muy bajos que era subsidiado por todos los argentinos con los impuestos. Y todas estas medidas fueron el comienzo de un proceso de reforma del Estado en los cuales se buscó constantemente reducir el gasto público, lo que permitió al gobierno tener un superávit fiscal ya para enero y lograr mantenerlo durante 6 meses consecutivos. En este gráfico tenemos una evolución de cómo fue disminuyendo este gasto a lo largo de todo 2024. Este gasto está medido en términos interanuales, es decir, desde un mes de un año hasta un mes del otro. Por ejemplo, arrancamos con diciembre de 2022 a diciembre de 2023, este fue de 144 billones, pero ya podemos ver cómo para febrero este ya era de 136 billones y fue así bajando hasta diciembre, que fue de 105 billones, que básicamente es una caída de un 27% en términos reales, mientras que la recaudación, como pueden ver en el gráfico, se mantuvo más o menos estable y tuvo una caída de alrededor de un 5%. Y bueno, como expliqué anteriormente, esto se pudo ver a través de la disminución del gasto en los subsidios, que fue un 33% en términos reales, luego la disminución del gasto en obra pública, que fue de un 77% en términos reales, de las transferencias discrecionales a las provincias, que fue de un 68%, y por último en las jubilaciones, que también fue una disminución de menos de un 15% en términos reales. Por otra parte, me parece también importante recordar la publicación del decreto de necesidad y urgencia 70-2023, en el cual se establecieron 30 desregulaciones que afectó principalmente en la liberación de los precios. Y esto se sumó a la reducción de los subsidios en los servicios básicos como la luz, el agua y el gas, pero además también el transporte, que hizo que se encarezcan los boletos, ya sea de subte o de colectivo, lo que hizo que se mantenga una alta inflación que en diciembre fue de 25,5, pero ya poco a poco empezó a ir disminuyendo, para enero ser de un 20,6 y bajar fuertemente en febrero a un 13,2 y volver a tener una fuerte baja para mayo, que pasó de un 8,8 a un 4,2. Y esta constante baja de la inflación se logró también gracias a esta política fiscal en la cual solo se tenía superávit y no se requería de emisión monetaria para financiar un supuesto déficit. Entonces se mantuvo una meseta alrededor del 4% de mayo hasta septiembre, para luego volver a bajar a otra meseta de un 2,5 desde octubre hasta diciembre, terminando en diciembre con una inflación de un 2,7 que no se repetía desde agosto de 2021. El principal efecto que tuvo esto en los trabajadores fue una caída del salario real, debido a que los salarios al principio no se ajustaban al gran salto que había dado la inflación. Podemos ver que en diciembre y en enero y en marzo no le pudieron ganar la inflación, pero recién fue a partir de abril hasta octubre que los salarios pueden empezar a ganarle a la inflación. Y en el siguiente gráfico podemos ver cómo la caída del salario real tocó su piso en marzo y empezó a crecer, y para octubre solo tuvo una caída de un 4% con respecto a noviembre de 2023, pero de igual forma todavía el salario promedio no logró recuperarse desde la liberación de precios y el gran salto que hubo en la inflación. Y lo que sucedió con esto es que una caída en los salarios reales generó una caída en el consumo, que esto hace que haya una caída en la actividad económica, debido a que los negocios tienen menos ingresos, debido a que hay menos gente que está comprando. Y lo mismo sucedió con la reducción del gasto público, que generó a su vez una pérdida de empleos, que esto de vuelta lleva a una caída del consumo y de vuelta a una caída de la actividad económica, haciendo que el PBI de Argentina caiga un 1,9% en el último trimestre de 2023, para luego caer de vuelta un 2,6% en el primer trimestre de 2024 y caer una vez más un 1,7% en el segundo trimestre de 2024. Y esto se debió principalmente a una muy fuerte caída en el consumo privado, que esta ya había iniciado en el primer trimestre de 2023, tocando un piso en el segundo trimestre de 2024. Y lo mismo sucedió con las inversiones, estas ya habían empezado a caer desde el tercer trimestre de 2024 y también encontraron un piso en el segundo trimestre del año pasado. Una vez que se logró consolidar el superávit fiscal, durante varios meses seguidos, el gobierno anunció en julio de este año que el plan económico ya había entrado a su etapa 2, que tenía como objetivo final la emisión cero. Ahora, existen 4 formas de emisión monetaria. La primera es para financiar el tesoro, que esa ya con el superávit fiscal ya se pudo eliminar. Luego está para pagar los intereses de los pasivos remunerados, que ya expliqué cómo esta se eliminó en otro video que va a aparecer acá arriba. Después también está la emisión para pagar los puts, que esta también fue eliminada. Y por último nos queda la emisión para la compra y venta de dólares. Ahora, ¿por qué existe una emisión para la compra de dólares?
Actualmente el Banco Central obliga a los exportadores a venderle los dólares. Entonces supongamos que un exportador le vende 100 dólares al Banco Central y este le paga 106.000 pesos. El Banco Central tiene dos opciones. Una, podría dejar esos 100.000 pesos en circulación y quedarse con esos 100 dólares y usarlo de reservas, o podría tratar de absorber esos 100.000 pesos que emitió y vender, por ejemplo, 88 dólares al tipo de cambio contado con liquidación, o sea 1.200, y absorbe de vuelta esos 106.000 pesos. La ventaja del primer método es que si el gobierno emite dinero para comprar los dólares, hace que haya una mayor cantidad de pesos en el mercado, los cuales los exportadores depositan en el banco lo presta y por tanto aumenta las inversiones y así aumenta el empleo, aumentando así también el consumo y mejorando el nivel de la actividad económica. También la otra ventaja es que permite que el Banco Central se quede con la totalidad de los dólares. En cambio, cuando el Banco Central se encuentra en el caso de que tenga que darle los dólares a los importadores, sucede que este tiene que absorber esa cantidad de pesos, guardarla en el Banco Central y esto genera que haya una menor cantidad de pesos que la tengan los bancos y por lo tanto genera también una mayor liquidez de los mismos, lo que hace que reduzcan los préstamos y entonces así se reducen las inversiones, cae el empleo y así también cae el consumo, haciendo que la actividad económica caiga. Por lo tanto, la segunda forma de compra de dólares lo que tiene de ventaja es que la cantidad de dólares que compre o venda no afecta a nivel de la actividad económica. Por lo tanto, la economía del país no depende de las fluctuaciones que haya en la balanza comercial, ya que la base monetaria se queda estable. Ahora, el gobierno no fue capaz de mantener el segundo método. En primer lugar, porque el segundo método implica en conseguir una menor cantidad de dólares, que para el gobierno es primordial para poder salir del cepo. Pero además también el segundo método lo que genera es una caída constante de valor del dólar contado con liquidación, debido a que aumenta la cantidad de dólares en el mercado, pero la cantidad de pesos en el mercado sigue siendo la misma. Y podemos ver en el siguiente gráfico que a medida que la base monetaria se empieza a estancar y empieza a estar estable, lo que genera es que el dólar contado con liquidación empiece a disminuir. Pero luego, cuando aumenta la base monetaria, el valor del dólar contado con liquidación también sube. El problema fue que tuvieron que volver a emitir debido a que el dólar contado con liquidación estaba cayendo a un valor más bajo que el dólar oficial. Esto podía ser muy peligroso para las empresas debido a que podía ocasionar el quiebre de muchas. Entonces mantener la base monetaria fija puede generar un riesgo para la economía también. Por lo tanto, la fase 2 todavía no finalizó y una vez que se logre esta emisión cero, ahí sí se podría pasar a la fase 3. La última fase del plan sería la libre competencia de monedas, que esta se lograría una vez que las restricciones cambiarias puedan ser liberadas, es decir, una vez que se quite el cepo. Pero para lograr esto se dice que todavía se requieren entre 11.000 y 12.000 millones de dólares para así poder cubrir esas reservas netas del Banco Central que son negativas, para así poder cubrir cualquier tipo de demanda de dólares y que no haya ningún tipo de corrida. Y bueno, antes de terminar, me gustaría remarcar que aunque las medidas que haya tomado haya hecho que en el corto plazo la actividad económica haya caído, que de igual forma esta ya venía mostrando precedentes que ya estaba cayendo desde antes, encontró un piso en el segundo trimestre de 2024 y ya empezó a recuperarse, como podemos ver en el gráfico. En el tercer trimestre de 2024 logró niveles del primer trimestre de 2024 y por lo que se está viendo con datos que ya se están presentando ahora, el crecimiento de la actividad va a seguir continuándose y se espera, según el FMI, que para este año la actividad económica ya crezca un 5%. Además también me gustaría remarcar el fuerte crecimiento del crédito del sector privado, que este ya logró alcanzar niveles de agosto del año 2020, luego de haber alcanzado un piso en marzo del año pasado. Y bueno, hasta acá fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, déjenla en los comentarios. Nos vemos en la próxima.